Vamos a continuar. Leímos y oímos en el Salmo 100 que dice, servid a Jehová con alegría, hermano. Y esto es algo que nos debe quedar claro, es importantísimo. Hacerlo por obligación, no. Y específicamente en el dar, dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, que ninguno dé con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador, Dios bendice al dador, alegre. Y es que eso es todo lo que Dios demanda de nosotros, hacerlo de corazón, con buen ánimo, con alegría, sintiéndonos agradecidos, porque entendemos que Él es el dueño de todo, hermano. Y aquel que no lo entiende, pues no tiene clara la doctrina de que si tenemos trabajo es porque Él nos los dio. Y si tenemos la fuerza para ir a trabajar es porque Él nos las dio. Si tenemos la gracia para desempeñar un trabajo es porque Él nos lo dio. Y el dar, la ofrenda, es demostración de que estamos agradecidos. Y hay que hacerlo así, hermano. Y en esto estamos como iglesia, y yo espero que sigamos así hasta que Cristo venga. Venimos por amor, los que voluntariamente, pero leímos en el Salmo 100, dice, servid a Jehová con alegría. Cuando nos preguntan, ¿vas a la iglesia? Uno que dice, voy al servicio. Y ese servicio tiene que ser con alegría, sintiéndonos dichosos, inmerecedores, y venimos y le pedimos a Dios, cantamos a Dios, meditamos en su palabra, hermano. Es solo bendición. Y qué hermoso es cuando ya está ese entendimiento, ¿verdad? Que a Él es al que servimos, y dice que lo hagamos con todo lo que respira, dice el Salmo 150, todo lo que tiene vida, alabe a Jehová. Y gracias a Dios porque nosotros estamos entre los que entienden, ¿verdad? Recuerde que en las parábolas, que más adelante vamos a entrar en el terreno de las parábolas, la clave dice los que oyen y entienden. Las parábolas es el que oye y entiende y con su perseverancia logra dar fruto. Pero vea aquí la dependencia, ¿no? Lo paradójico, que para entender es Dios quien nos abre el entendimiento. Para ver es Dios el que nos abre los ojos y los oídos para oír. Pero la perseverancia ya es del que oye. Sí, por eso algunos tienen fruto y otros deudas. Sí, en cuanto a Dios, no las deudas económicas, no. Estamos hablando de que las palabras en parábolas es que Dios le plació revelársela a los niños y guardarla de los sabios. ¿Se acuerda que en esto hemos estado meditando, estudiando? Bueno, pues en el nombre del Señor vamos a ver esto que le pusimos como título, la gran invitación. Es maravilloso que Dios nos invite, hermano. Pudiera forzarnos, obligarnos en algunos casos, lo vemos. En algunos casos vemos que presionó específicamente a Jonás, ¿verdad? Porque Jonás, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, inmediatamente se levantó, dice, pero para descender a Jope, un puerto, y comprar un boleto para España. Él pensaba que en España Dios no lo iba a perseguir, pero vemos que Dios fue tras él, ¿verdad? Y en menor medida nos ha sucedido a nosotros, hermano. A veces quisiera uno decir, Señor, ya no, el servirte a ti. ¿Quién se quejó así? Uno de los profetas. Y le decía, Señor, mira, el profeta llorón, Jeremías. Mira, Señor, nadie se convierte. Hermano, es esto de predicar en la salvación es de Jehová. Nosotros tenemos que ser fieles. Y fueron aborrecidos los profetas. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
Pero vemos entonces esto hermoso de nuestro Dios, hermano. En verdad es maravilloso que Dios te invita, que Dios te invita. Y a esto le llamamos la gran invitación. Y en algunas Biblias de estudio así dice, la gran invitación. En el subtítulo de su Biblia, ¿alguno tiene? ¿Qué título tiene, amado hermano? Perdón, ¿verdad? Capítulo 11. Mateo. Es como estamos en Mateo, ya no le digo el nombre, sino el libro. Mateo 11, capítulo 28. La gran invitación. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Venid todos los que estáis trabajados y, dice, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados, dice también la versión LBLA. O sea, que Él nos invita, ¿a quiénes? A todos. Y en este mundo en el cual estamos transitando se le llama el valle de sombra de muerte. Y hay cansancio, hermano. Y hay fastidio. Y hay dolencias. Y hay desilusiones. Y hay de todo, hermano. Y hay sin H, que es hay de dolor. Pero la gran invitación, ¿cuál es? La invitación de Dios. Porque ya vimos que Jesús es Dios. Y Jesús está diciendo, no un profeta, está diciendo Emmanuel o Immanuel, como se dice, es Dios dentro de nosotros. El Dios hecho carne, el eterno Hijo de Dios, se hace carne y le dice a los oyentes, a la primera audiencia, a los primeros discípulos que Él estaba invitando. ¿Y esto nos impacta a nosotros? Sí, hermano, esto es para nosotros también. El Señor sigue llamando y esto se le conoce en las Biblias de estudio. Nadie me contestó si tienen, ¿cómo dice en su Mateo 11, 28? Así nada más dice, no tiene subtítulo. En mi Biblia así dice, la gran invitación. Por eso es que no me costó trabajo ponerle el título al estudio de este jueves hermoso, que Dios nos da la vida, y es la gran invitación. Y le damos lectura. Dice así el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y él dice, él se hace responsable, y yo os haré descansar. Esto es un texto que está dentro de otro contexto. Recuerde que hay contexto inmediato o contexto corto, ¿sí? Cercano y contexto lejano. En la Biblia, todo contexto tiene que tener respaldo. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y el Señor está diciendo esto, pero Él trae un mensaje, un hilo conductor a través de que esto que Él está hablando es porque viene disertando, ¿sí? Y llega a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿sí? Nosotros la mayoría, hermano, Dios nos puso porque se decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, Dios antes de la caída dice que tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, el trabajo es antes de la caída. Pero ¿por qué ahora estamos cargados y cansados? Porque ahora el trabajo, sí, para que nos dé el pan, ahora es trabajo. Ahora será con el sudor de la frente. Y ya la tierra o el salario que se nos da ya no satisface plenamente. Dice que ya no nos volvería a dar la fuerza.
Comemos y a veces come uno y en lugar de darnos fuerza nos da debilidad por tanta mala alimentación, pero ese es tema de otra consulta, diría que. Pero ciertamente sabemos que la tierra ha perdido su fuerza, que dice, sí, come frutas y verduras, pero ya no da esa fuerza que debería de darnos. Entonces estamos viviendo en un mundo una tierra que cada vez está más cansada, más exprimida, por así decirlo, y nosotros por consiguiente, hermano, el aire ya no es bueno como quisiéramos. Hay tantas cosas meteorológicas que influyen, sí, que afectan nuestro sistema humano, pero sobre todo aquí el Señor está hablando de cargas. Él dice, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados. Ahora, ¿cuál es la audiencia a la que el Señor les está hablando? Una audiencia esclava, una audiencia oprimida, una audiencia exprimida, para que sea más ad hoc. Israel era un pueblo cautivo, pero hemos estudiado a través del libro de los Jueces que Dios permitía que sus enemigos se enseñoreasen de ellos porque ellos se apartaban, se olvidaban de Dios. Y Dios permitía que el enemigo los esclavizara. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en Israel? Porque este es el contexto. Para yo entender un texto, tengo que ver el contexto. Entonces, es un mensaje dirigido al pueblo hebreo, judío. Mateo es 100%, el mensaje es judío. ¿Y qué está sucediendo? Ellos, por eso era su golpe, su shock, porque ellos esperaban a un salvador militar. Ellos decían, el hijo de David viene. ¿Y qué hizo el rey David cuando él entró? Él dice que aplastó a los enemigos e implantó todos pagaban tributo a Israel. No Israel le pagaba tributo, no, todas las naciones vecinas pagaban tributo a Israel. E Israel tenía paz. De ahí viene su hijo Salomón, que quiere decir que pacífico. Tenía riquezas, tenía sabiduría, nadie se metía con ellos. Entonces él tuvo tiempo de crecer en el conocimiento y él estudió la botánica, la zoología, la astrología. Salomón escribió muchos libros científicos, muchas cosas, muchos estudios, hermano. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Porque tenía dinero, tenía el tiempo, tenían el poder. Pero 800 años, 700 años después, ahora la condición de Israel es esclavos. Ahora están bajo la bota militar romana, bajo el imperio romano, y eran exprimidos y tenían que trabajar al doble, al triple, para poder cumplir con lo que le exigía el imperio. Y por eso eran aborrecibles, ya lo vimos, los recaudadores de impuestos, porque eran traidores a la patria, porque ellos hacían trabajo de usura, de cobro, asfixiaban a la población. Y encima de eso, los doctores de la ley, los escribas, los administradores de la ley, que deberían de dar palabra clara, palabra de aliento al pueblo, ¿qué hacían? Lo terminaban de cargar. Mire usted, cuando vamos a ir a Mateo 23, cuando nos toque más adelante, imagínense que ahora andamos en Mateo 11. O sea, nos falta casi la mitad de capítulos para llegar, pero como estamos hablando de contextos cercanos y lejanos, entonces vamos a ver a qué se refiere el cargado, ¿sí? Dice pues Mateo capítulo 23, que es el capítulo de los ay. Cuando el Señor les dice, ay de vosotros, ¿qué? Escribas y fariseos hipócritas, a partir del versículo 13. Dice aquí en el subtítulo, Jesús acusa a escribas
y fariseos. Damos un repaso. ¿Quiénes son los escribas y fariseos, hermano? Era el clero, era el liderazgo, ¿sí? De la iglesia judía. Eran los que administraban la ley de Moisés, conocida como la ley de Moisés, aunque sabemos que es la ley de Jehová que Jehová le dio a Moisés. Y una ley que venía, la ley moral de Dios, que era justa, pura y santa, que es justa, pura y santa. Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál es el pecado y el error de los escribas y fariseos? Que ellos torcieron la ley. Ellos empezaron a agregar, a poner yugo, a poner, ¿qué dice ahí lo que están leyendo? Carga. ¿Por qué el pueblo que está oyendo el mensaje de salvación por el libertador Jesucristo, porque Él no vino a libertar con ejércitos, con espada, no, Él vino a libertar con su Santo Espíritu, hermano? Y es lo que debemos de entender, porque hay gente que puede estar en una libertad, ¿sí?, política, en una libertad económica, en un estado que hoy son muy pocos por la maldad del hombre. Pero ¿dónde está la verdadera prisión del ser humano? Somos esclavos del pecado. Y ojo que estoy diciendo somos. Diría Pablo de los pecadores, yo el primero. Yo soy pecador. Pablo dice en Romanos 7, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que sé que no debo de hacer, que es lo peor. Porque no llegamos allí, hacemos el pecado y decimos, es que perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Dice que al que más se le dio, más se le va a demandar. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis doble, mayor condenación. Amado, ¿y cómo le decimos a Dios que no sabemos, que hemos sucumbido? Hay gente que no sabe. Pero lo peor que puede pasar, y yo no hablo de usted, hablo de mí, saber y a sabienda hacer el pecado. ¿Se imaginan? Entonces, pero hay gente, hermanos, que no sabe, que no puede, y hay otra que sabe pero no quiere. Es como la invitación. Hay algunos que no quieren venir a esa invitación, otros que no pueden. Sí, y lo vamos a ver porque hay un contexto cercano y contexto inmediato. Y hay otros que saben, pero no quieren venir a Jesús y lo rechazan. Y hay muchas historias en la Biblia, porque Dios siempre está invitando al ser humano. Entonces, cuando debían de enseñar los doctores de la ley, los escribas y fariseos, de cómo ser libre con base en la palabra, de cómo sostener y esperar al Salvador. Pero ellos todo lo veían, ¿qué? A nivel físico. Todo era, si ellos no lo veían, no lo creían. Cuando se hablaba de un Salvador, los sabbat en las sinagogas, ellos pensaban que vendría tipo como David. Ellos pensaban que iba a entrar en un caballo blanco con su ejército y poderoso, y que iba a traer justicia y iba a traer venganza. Pero dice que aquí tu Salvador viene. ¿Y cómo entró? En un pollino de asna. Entonces, esto no nos cuadra. ¿De qué nos va a salvar? Y cuando estaba en la cruz, en su máxima debilidad, flagelado, desnudo, humillado, escupido, golpeado, y este es el Salvador. ¿Qué es lo que le decían? Pasaban, y aún los mismos sacerdotes le decían, bájate de la cruz si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Amado, y librémonos de tal ofensa a Dios. Esto es espiritual. Tenemos que entender que nuestra mayor necesidad no es qué comeremos mañana. Nuestra mayor necesidad es el perdón y la salvación, que es vida eterna. No estamos aquí para hacernos ricos, famosos, no, porque eso se va rápido. Estamos aquí por un bien mayor,
el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, cuando uno no entiende eso, pues vas a andar de iglesia en iglesia viendo qué iglesia te ofrece mayores oportunidades. Y esto no es así. ¿Sí? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ya aquí recuerde que ya estaba la escuela de Jesús, el discipulado de Jesús. Y empieza a hablar ahora, se va de frente contra los príncipes de Israel. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el trabajo de los escribas y los fariseos, hermano? En las reuniones ellos leían, ese era su trabajo, leer las demandas de la ley que Moisés les dio. ¿Cuál era el trabajo de los oyentes? Ya esta clase la hemos dado, pero ahí no les como que no. ¿Qué tenían que hacer los oyentes? Poner por obra. O sea, aquí usted viene, escucha la palabra que este fariseo le da y usted tiene que salir y ponerla por obra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo mal estos dirigentes, estos clérigos? Lo hemos estado viendo. Que ellos, una, decían y no hacían. Dos, que le habían aumentado. Ese es su mayor. Por eso Cristo cuando vino, y Él ¿qué es lo que dice cuando está dando la ley de Dios? Dice, yo no he venido a abrogar la ley, pero ¿a qué ley? La que Dios dictó, la doctrina pura que ellos contaminaron para su provecho. Hermano, y eso sigue hoy día. Vemos gente que usa la escritura, que usa la doctrina para esclavizar al pueblo, que deben de predicarles la libertad, para cargarlos. Y esto es lo que Jesús le dice que los fariseos tenían al pueblo como cargados, con una palabra de esperanza, de libertad, que tú dirás, wow, ¿qué tienes que hacer? Nada, ¿sí? Solo lo que Dios ha demandado, pero vamos a ir viendo que aquí la ley es hasta Cristo. Cuando Cristo muere, tetelestai, dice el consumatum es, el trabajo de la ley es hasta Cristo, se terminó. Se termina el templo, se terminan los sacrificios, se termina la ley judía y ahora viene la ley que Dios prometió y que Él iba a grabar ya no en piedra sino en tablas de carne, en el corazón de cada uno de nosotros. El hombre sabe lo que tiene que hacer, pero ahora ya Dios viene a aclararnos y a darnos la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque en Él vivimos, en Él somos, así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y sabemos ahora que esto tiene un tiempo, por eso es que hay que entender el contexto. El Señor decía de Juan el Bautista, de los profetas Él es el mayor, pero de los hijos del reino, el más pequeño es mayor que él. ¿Y qué decíamos el domingo? Que nosotros ya estamos después de la cruz, hermano. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos accesar, los profetas de la antigüedad quisieron, pero ya no fue para ellos. Es para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Entonces nosotros sabemos mucho más. Yo decía ese día más que David. ¿Cómo? Sí. Más que los profetas de la antigüedad. Usted sabe más. Ellos no sabían, ellos solo tenían visiones, tenían profecía. Pero nosotros ya hemos visto que Cristo es el cumplimiento de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Que Él venía a cumplir la ley, pero no los 600 y fracción de puntos que habían añadido los fariseos para su conveniencia. Y en lugar de darles libertad, ¿cómo tenían al pueblo? ¿Cansado? ¿Qué más dice ahí?
trabajados y cargados. Porque, hermano, usted ha visto las iglesias hoy día, en este siglo, que están bajo la ley. O sea, llega un momento en que se rompe el yugo y se van al mundo, hermano. Testigos de Jehová. Yo creo los más fuertes son los adventistas, hermano. Los adventistas son, pero fariseos de fariseos. Imagínense, en este siglo prohíben comida, los testigos de Jehová prohíben que te hagan una transfusión de sangre, hermano. Ya nada más falta que nos prohíban las transferencias, porque así nos morimos. Sonríe, el Señor le ama. Prohíben que el café, que la carne de cerdo, que el sábado se mueren casi, y son tan duros, tan estrictos, que les prometen libertad y caminan para hacer un prosélito, hermano, millas. Dice, para después, dice el Señor, hacerlo 2 veces más hijo del diablo. O sea, ya era hijo del diablo. Y van estos religiosos, estos fariseos, y en lugar de volverlos al Padre, los hacen todavía, ¿qué? 2 veces más hijos del diablo, hermano. Imagínense. Entonces, a esto se está hablando Jesús. Jesús no está ofreciendo un cansancio, un refrigerio momentáneo. No, Jesús no es una merienda, Jesús es el pan de vida. Esto es para la eternidad, hermano. Cuando yo esté cargado, cansado, ¿por qué? Porque la ley, los fariseos hoy día están más, hermano. Porque dices, es que tienes que vivir así, tienes que vivir así, Amado, viene el Espíritu Santo y produce en mí el querer como el hacer. Entonces, ya no es carga. Mira, nos contó hace muchos años el pastor Isaías algo que me hizo llorar, hablando de las cargas. El Señor está diciéndole que vengan a Él los que están, ¿qué? Cargados. ¿Pero a qué se refería? ¿A la leña? ¿Al trabajo? No, eso es una demanda de Dios. Eso tiene que ver con el físico y el alma, pero aquí estamos hablando de cosas eternas. Entonces el Señor les dice, vengan a mí. Pero Él, ¿qué libertad quería darles, hermano? ¿De jornadas de trabajo? No, Él no es una merienda, diga conmigo, Jesús no es un refrigerio, Jesús no es un buen momento, como hoy día se venden en las iglesias. Ven a la iglesia y tendremos un buen día. Hermano, no. Dios quiere darte tu mejor vida aquí. No. Dios quiere darnos, ¿qué? El conocimiento para vida eterna. Y solo Él es el único. Solo Él puede dar, quitar el cansancio eterno, quitar la desesperanza. ¿Sí? ¿Y a poco hemos dejado de trabajar? No, el trabajo es arduo. Y en estas temporadas, esta zona es ardua, hermano, hasta respirar cansa. Un calor impresionante, bendito Dios, el eclipse, la señal, pero dejó unos golpes de calor impresionantes. ¿Y a poco no vamos a trabajar? O va a decir la mamá, hoy no me meto a la cocina. No, tienes que hacerlo. Eso no va a cambiar. De hecho, se va a poner más difícil. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que Él está invitando para venir a Él y tomar del agua que Él da. Él lo dice en Juan 4, al que yo le diere de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Se imagina? Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? Recuerde que está en la interpretación metafórica espiritual. Eso es a lo que debemos enfocarnos. Porque luego los que desvían la palabra mezclan mañosamente, ¿sí? Y en unas te lo literalizan y en la otra lo hacen metafórico. Y debemos tener cuidado. Si alguien en su exposición no te explica bien el contexto, cuando algo es literal o cuando algo es metafórico, usted y el Espíritu Santo le va a ayudar a entender esto. Es muy
simple, no simplista, es simple, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, ¿cómo estaban los oyentes como hoy día? Cargados, cansados, porque la religión, que era un nombre correcto, la religión era correcta, hermano, pero desgraciadamente llegó el hombre y le metió la mano al mandamiento de Jehová, a los mandamientos morales de Dios, y lo tomaron la jerarquía, se adueñaron de la revelación de Dios, y con ella, hermano, aplastan a la humanidad. No hagas, no comas, no esto, no el otro, no aquello. Pero ellos, ¿qué? Ellos feliz y contento. No, hermano. Entonces, el Señor les dice a sus oyentes y a todo aquel que oiga: vengan a mí. No vayas a la religión. Tristemente le digo, se ha hecho carga la religión. Él dice: no, vengan a mí. Y entonces les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, ¿sí?, que guardéis. ¿Qué dice? El Señor no viene azuzando una rebelión. No, Él les dice: obedézcanle, pónganlo por obra ustedes, ¿sí? Háganlo. Pero mire, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? El Señor les dice, y aquí les va a decir del 13 en adelante, sepulcros blanqueados. Porque el religioso solo se ocupa ¿de qué? De parecer. Y no, hermano, es la esencia. Para parecer tienes que ser, porque si no es hipocresía. Porque el hacer fluye del ser. Se es de adentro, ¿sí? Endógeno, exógeno. O sea, recuerde, endógeno es adentro, y lo que está adentro se tiene que ver. Porque si solamente trabajamos para que se vea, pero realmente nuestro corazón está lejos de Dios, eso es religión. Cuando nos duele hacer algo, hermano, cuando te cueste trabajo hacer algo, estás estás en religión. Por eso Dios, el mandato es: sirve con alegría, hazlo con alegría. Él no te obliga. No tenemos que hacer algo contra. En esta iglesia, hermano, hemos sido fieles a esa doctrina. ¿Por qué aquí quitamos el diezmo? Y fue un riesgo. Ahorita ya no es tan mal, ya no les cae tan mal. Pero hace casi 20 años nosotros, y lo digo para la gloria de Dios, fuimos una de las primeras iglesias en esta zona que habló del diezmo está abolido. El diezmo no es para nosotros. Esa fue una de las causas mayores, si no es que la mayor, para que nos separáramos donde estábamos. En el grupo que estábamos bien, hermano. Yo ayer, el pastor principal, el pastor, el dueño, no estaba, él era agente viajero. Yo trabajaba ahí contento, hermano. Porque si lo que haces, lo haces con alegría, has encontrado. Estás logrado ya, hermano. Tu vida tiene propósito. Entonces nosotros dejamos eso y nos maldijeron. Nos reuníamos en un comité con varios pastores. Yo ya no. Luego gente que empezó aquí conmigo decía: pastor, no va a alcanzar. Pide el diezmo. No, es que esta iglesia tiene que ser, ¿cómo? Que la gente sirva a Jehová. Nadie por obligación. ¿La hemos batallado? Sí, pero es por fe, porque hemos visto ¿qué? La gloria de Dios, la misericordia de Dios. Ahí llegan, se acumulan los recibos de luz. Ya llevamos 20 años. ¿Cómo hemos pagado? ¿Hemos obligado a alguien? No. Vienen, bienvenidos. Se van, son libres. Pero cuando entienden y regresan a la casa, ¿qué les decimos?
bienvenido, nos da gusto, estamos orando, seguimos. O estamos encima de alguien, mensaje, te va a caer la maldición. ¿Sabe cómo nos hacía? Mi esposa es testigo, hermano. El jefe máximo de él llegó a ir a la casa, ¿no? Se metió y le dijo. Y llegan y te dicen, te va a ir mal, te vas a morir porque dejaste la iglesia. ¿Para qué quieres un muerto en la iglesia? El muerto a los 3 días apesta, hermano. Cuando alguien no está de acuerdo en una congregación, pues ya está en calidad de muerto, hermano. Porque no es que no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. ¿Y qué haces ahí solo condenándote? No, tienes que hacerlo como voluntariamente. Que nadie está obligado, ni yo estoy obligado, hermano, ni tengo contrato con ustedes. Mi servicio es con Dios. Y el día que Dios me diga, pastor, te voy a mandar a otro lado, van a hacer fiesta ustedes, ni modo, pero yo me voy a ir. Ok. Entonces el Señor les está diciendo, háganlo. Pero mire más, porque dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí nosotros enseñamos, ¿pero qué? Les digo, hermanos, estudien la Biblia. Pero yo estudio la Biblia. Eso les duele. Yo te digo, ora, hermano. Es porque yo estoy orando. Ya está mi esposa. Ama a tu cónyuge. Sé fiel a tu cónyuge. A esto. Porque eso es autoridad. Y que se pudre el diablo, hermano. En esta iglesia se predica y se debe predicar con autoridad. Que lo que nosotros hablamos vaya respaldado con lo que vivimos. Eso es poder. ¿Qué le podían decir a Jesús? Jesús le dice, ¿y quién me redarguye a mí de pecado? Me dicen, no, pues nadie. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús era pública, hermano. ¿Y en qué le encontraban? En nada. Y ellos decían, no, si no te juzgamos por lo que haces, sino por lo que dices, porque tú siendo hombre dices que eres Dios y a recoger piedras para tirar. Pero en su conducta, hermano, que hablen mal de nosotros, pero que sea mentira. Sí estamos. O sea, y así debemos de ser. Que digan lo que digan, pero que sea mentira. Y no nos vamos a parar a decir, es mentira. No, porque el tiempo da la razón al que la razón tiene. Vea, ¿por qué dice en el verso 4? Porque atan cargas pesadas, mire, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, esto es el contexto. Ahora entendamos, cuando el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están, dice en esta versión, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A qué carga se refiere el Señor? A lo del imperio produce cansancio, por eso aquí lo divide. A todos los que estáis cansados, hay un cansancio físico, opresión, pero eso es claramente el enemigo. Pero ahora quiero que vea el fuego amigo, que sería ¿cuál? El fuego religioso. Los que están, ¿qué dice? Cargados. ¿Por qué? Porque dice el Señor aquí en Mateo 23, porque atan cargas pesadas. O sea, no está hablando físico, está hablando ¿qué? El estudio de la ley. Estos fariseos con la palabra, con la ley de Moisés, cargaban al pueblo. O sea, por eso aparece algo que es sinónimo, algo que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a regresar, mire, para que lo vean ustedes. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. O sea, pareciera lo mismo, pero aquí trabajado, aquí lo expresa cansado. ¿Qué tiene que ver con qué? Con un cansancio físico. Hablamos de que para obtener el pan ahora nos cuesta ¿qué?
trabajo, hay un cansancio físico que también en el Señor se disipa. Pero de allí la otra parte que dice, y cargados. Ahora, cargados, ¿a qué se refiere, hermano? A la ley mal aplicada, a la ley abusiva. Eso te produce una carga que es porque el cansancio, usted se duerme, se levanta y ya renovaste. Pero una carga religiosa, esa no se quita, hermano. ¿Sí se entiende? ¿Y por qué los discípulos, los creyentes, la iglesia sufre tanto, hermano? Porque nos carga la religión con tantas cosas y no nos presentan la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Quieren estar con el yugo. Por eso usted tiene que ser de esa manera. Usted predique y dígale, ¿sabes qué? Y el que desobedezca, pues el infierno lo espere. Pero ya no los ande correteando, hermano. Ni a sus hijos. Hay que ser sabios. No tenemos que andar. ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no ofrendaste? ¿Por qué no diezmaste, hermano? Eso es personal. Yo mandé una invitación con las imágenes de los recibos de luz al grupo de varones. Casi nada más faltó que pusieran la del grillito. Cric, cric. Nadie, hermano. Pero ¿produce algo en mi corazón? No. Simplemente les comunico. Se les da la oportunidad de participar. El que no quiera, ¿qué? No quiere, como decimos, ¿no? Orland. El que no quiere, no quiere. No puede. Dice un proverbio árabe, tú puedes llevar al caballo al río, dice, pero no lo puedes obligar a que beba. Así es igual. Dios así nos enseña. Si no, ¿dónde está la obra de Dios? Si los amenazo, porque hay mucha iglesia grande y están todas, no les falta nada, pero están en amenaza. Yo estuve en esos grupos, había un pastor que los conoce la mayoría y nosotros teníamos también líderes que decían, y así dice el Señor, lo que no le des a Jehová se lo vas a dar al mecánico. ¿Y eso qué es? Pues es una carga, una amenaza, una falta de respeto. No, si Él vino a darnos libertad. Aquí dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre y cada uno de, ¿cómo? Y sirva a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Ahora por eso usted que estudia conmigo entiende por qué yo no le planto persecución a nadie, hermano. Porque no somos dueños ni somos padres de nadie. ¿Sí? Somos siervos los unos de los otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñar. Pero que entendamos en el momento en que es carga, déjalo. Porque el Señor está contra la iglesia farisea que carga a su audiencia. Pero ¿dónde está el abuso y la injusticia? En que ellos exigían y exigen. Hoy día están los líderes. ¿Pero qué dice lo que estamos leyendo? Pero no hacen. Dice, mire la figura que usa el Señor, pero ellos ni con un dedo, hermano, quieren moverlas. Y le decía yo que nuestro pastor, el primer pastor que tuve en la iglesia bautista, en la predicación de estos hermanos bautistas del seminario, debían de tener, porque yo estuve en las clases de ellos, dicen mínimo 3 ilustraciones. Y nos decía, no pongas más de 3 ilustraciones porque ya va a ser un cuento tu predicación. Y me vino a la memoria aquí, yo creo en el Espíritu Santo, hablando de la carga religiosa. ¿Cómo se ejemplifica, hermano? Y en lo que le estoy platicando me estoy acordando para cómo la empezó mi pastor. Mi pastor dice que un hombre
de la ley, un religioso, un líder, ponle tu nombre del megapóstol de acá o el vicario de Cristo, ¿sí? Lo que tú digas. Dice que iba un muchachito pequeño, no fortalecido en su cuerpo, con 2 bolsas de leña y otras con semillas. Iba para su casa. Pero este religioso le queda viendo y le asombra algo, que este niño encima de eso llevaba amarrado atrás a su hermanito. Pero su hermanito tenía un problema congénito, las piernas no le servían. Y le dice este fariseo, se acerca, oye muchacho, qué burro eres, dice, encima de que vas cargando, dice, llevas con esa carga, dice, ahí en la espalda, o sea, a su hermano. Y le dice, no, Señor, no es una carga, es mi hermanito. Hay cargas, hermano, pero hay cargas que no son cargas. ¿Sí se entendió? Es lo que dice, no, dice, él no es una carga. Es que esa carga que lleva, no, esa no es una carga, es mi hermanito. ¿Se imagina? Sí, cuando dice, oye, es mucha carga hacer lo que hace en la iglesia o allá afuera porque lo haces para tu casa, tú tienes que decir que no es ninguna carga, es para mi casa, es para mi esposa, es para mis hijos, es para mis nietos, no es carga, es una bendición de Jehová. Entonces esa es la diferencia. Por eso yo quiero enseñarles con toda humildad y respeto a que diferencies, hermano, a que aprendas a servir a Jehová con alegría. Me puse de acuerdo contigo, Flavio, del Salmo 100, servir a Jehová con él, porque me decían, por eso se ponen de corralito. No, él leyó el Salmo 100 para iniciar. ¿Y qué dice? Alabad a Jehová, servid a Jehová. ¿Cómo? Si es carga, hermano, no lo dé. Yo les he dicho y se enojan, le digo, si no vas a dar, no te enojes. No des. No se necesita, porque deja de ser ofrenda de olor grato. Y aquí dirían los pentecostales, y a su nombre. Porque atan. Entonces ya vimos ese punto. Él da libertad. Venid a mí los que están cansados, tiene que ver con lo físico, los que están trabajados y cargados. Ya esto es con la ley religiosa, esa que te abruma, hermano. Sí, porque los líderes no buscan transmitir el espíritu de la ley, de la revelación de Dios, porque su nombre, pues yo me gozaba, dice mi redentor, mi libertador. Hermano, tú no puedes cantar mi libertador, mi redentor, y tú te sientes más atado que cuando eras inconverso. Tú dices como que algo no cuadra. No, yo debo de entender que Él vino a dar libertad a los cautivos, a los amenazados por el diablo. Es que si no haces esto te vas a morir. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio, el de la libertad, hermano. Porque mucha gente, ¿cuál es el pretexto que usan para no venir a la iglesia? Es que en la iglesia te quitan el dinero. Usted tiene un argumento de decirle, no, donde yo estoy, no pedimos dinero. Y esto tiene que ser así, hermano. Nosotros no pedimos dinero. Es como cuando digo, nosotros no bautizamos niños ni adultos. Bautizamos a gente que está arrepentida, que creyó en el evangelio del Señor Jesucristo y toma la decisión consciente de bautizarse. Pero no obligamos a nadie. Aquí hay hermanitos que, pastor, hay que bautizarse. Sí, pero ya es el deseo de tu corazón. Sí, ok, entonces nada impide, vamos. Pero no es una obligación para entrar. Si no se bautiza usted, no, hermano. El bautismo no salva, el bautismo en agua no salva. Pero es una señal de que tienes hambre y sed de Dios y quieres obedecer al Señor. Participar de la cena del Señor no salva.
Pero ¿participan quiénes? Los salvos. ¿Sí soy? Ok, vamos a continuar un momento más. ¿Qué se está haciendo énfasis aquí el Señor? Precisamente lo que Él estaba diciendo en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: muy felices, muy bendecidos los pobres en espíritu, con E minúscula, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted va a encontrar en Mateo que se dice el reino de los cielos, y en los otros evangelios usted va a leer que se dice el reino de Dios. ¿Por qué una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos? ¿Son dos cosas diferentes o es la misma cosa? ¿Qué hemos enseñado? Es la misma cosa. Pero Mateo le habla a los judíos, y los judíos tenían una mega ultra carga religiosa que ellos no podían, no debían, pero era una ley que ya ellos habían añadido. Decir el nombre de Jehová, ellos lo habían ya malentendido. Por eso al escribir se lavaban las manos los escribas y le quitaron las vocales, y por eso aparece el tetragramatrón, que es impronunciable. Lo más cercano es Yahvé, ese es el nombre original, no Jehová. Pero bueno, entonces ellos, para decir el nombre de Dios, por eso enloquecieron cuando Cristo llega y no le dice Jehová, no le dice, o sea, Jehová es Dios, le dice Abba, papá en diminutivo como de un niño, pa. Y ellos enloquecieron. Y cuando él dijo que él era su hijo, pero no hijo como cualquiera, sino era su hijo, su unigénito hijo, igual al Padre, piedra con él, hermano. Enloquecieron, porque esto es el problema de la religión absurda. Te matan en el nombre de Dios. Si Dios es amor, ¿cómo te voy a matar? O sea, es ese estigma que tiene la Iglesia Católica de la Santa Inquisición. Ellos ruegan a la falta de memoria de la humanidad, pero eso no lo podrán quitar, hermano. Otra persona podrá estar mal, pero nada te da derecho a lastimarla. Ni verbal, mucho menos físicamente. Está mal, ora por ello, predícale la verdad, pero con la intención de tu corazón. Les platicaba yo el domingo, hablaba con mi esposa, fíjate, ahí está fulano, le voy a preguntar qué es de su hija. Pero luego yo mismo dije, y se lo confesé a mi esposa, fíjate que me redarguyó el espíritu, le digo, porque le dije, voy a preguntarle a la hermana qué es de su hija, si su hija es inconversa, hermano. ¿Cómo le va a un inconverso? Mal. ¿Y qué intención tendría yo de preguntarle? O sea, es orgullo religioso. Y se lo confesé a mi esposa y ya me dio 2 Ave María y 3 Padres Nuestros. Por fariseo, me dijo. Le digo, sí, la verdad, no había un deseo sano de preguntarle. Más que todo había ese orgullo religioso. Y eso yo se lo comparto. Esas son mis maneras, esos son mis pecados, hermano. Gracias a Dios usted no es como yo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? ¿A quién estaba hablándoles el Señor? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel primariamente, pero también nos alcanzó a nosotros. Y Él, ¿qué es lo que dijo de llevar su yugo y su carga? Y revela al Padre, dice, y seréis, ¿cómo? Mansos y humildes de corazón. Hermanos, ¿qué revela Jesús de nuestro Padre? Que es manso y humilde. ¿Y cuál es la bienaventuranza para los humildes? Dice, de ellos es el reino de los cielos. Recuerden, Mateo, como era judío, a los judíos, él hablaba del reino de los cielos, no le ponía nombre. Pero ya en los otros evangelios, Lucas, Marcos, Juan, usted va a leer el reino de Dios.
O sea, ya ellos no había problema porque eran más universales. Entonces, ¿qué es la bienaventuranza? Los pobres en espíritu, los humildes. Hermanos, mucha gente a la gran invitación, ¿por qué le dicen que no? Porque son soberbios. Yo estoy uniendo solamente la palabra. El Señor dice, venid a mí. ¿Qué te impide no ir a Jesús? Muchas veces la ignorancia. Pero vamos a ver algo mayor. Nos quedan 6 minutos. Ok. Dice, ¿por qué no te acercas a Jesús? Porque no eres humilde. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, si estamos cargados, cansados, estamos afligidos, estamos dolosos, ¿quién es el que nos va a consolar? ¿Quién es el que dice, venid a mí y yo los haré descansar? ¿De qué? Cualquiera que sea tu aflicción. Dice, y el que a mí viene yo no le echo fuera, dice. El Padre me los da y vienen a mí y yo no los echo fuera. Pero a muchos su impedimento es que, uno, no saben. Otros, ¿qué le dije? Saben y no quieren. Esa es soberbia a la máxima potencia. No, yo puedo solo, Señor. Tú nada más ponme donde hay. No te pido que me des, solo ponme donde hay. De lo demás yo me encargo. Nada más falta que yo le ponga mi apellido. ¿Cuántos dicen así soy yo? Me estoy quebrando, pero no, yo puedo solo. Arrogancia. No, ¿quiénes son los bienaventurados? Nada más en lo que estamos leyendo. Los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? Los humildes. Mira, hermano, es que el que pide ayuda es porque ya está quebrado. Es porque ya no le importa lo que diga. Él necesita ayuda. ¿Sí? ¿Cuántos han visto esos viejos así como usted comprenderá? Que están cayendo y no puede, y lo vas a ayudar y ¿qué hace? Suéltame que yo puedo solo. Yo puedo solo. Cállate pues. Pero es ¿por qué? Porque la humildad no depende de los años, hermano. La humildad es un estado del corazón. Es cuando entiendes que separado de Él, nada podrá hacer. Amado, ese día glorioso que le dijimos, Señor, ayúdame, yo ya no puedo. ¿Tú te acuerdas? Bueno, esa es una bienaventuranza que el Señor profetizó. Muy felices van a ser los que estén en bancarrota espiritual. ¿Qué más? Bienaventurados los que lloran. ¿Llegaste a llorar? Cuando viste que ya ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para atrás, ni para adelante, no había salida y entonces empezamos a llorar desconsoladamente. Dice el Señor, muy bendecidos, muy felices los que lloran porque ellos serán consolados. Pero luego dice que tenemos que, dice, y aprended de mí, que soy manso. Ahora, ¿cuál es la bienaventuranza para los mansos, hermano? Porque de ellos es la tierra, de ellos es el reino. Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús, mire qué dicha, no solamente nos quita el cansancio físico, la carga, sino que se revela a nosotros y ahora Él está diciendo, no van a llevar la carga de los fariseos, sino van a llevar mi carga. O sea, el Señor no te deja sin carga, el Señor no te deja sin responsabilidad. No, de hecho, si usted compara la ley que Moisés les dio con la ley de Cristo, Cristo no bajó el estándar, lo subió. Moisés castigaba ¿qué? El hecho. Tú podías maldecir en tu corazón a alguien, pero mientras no lo mataras, no había problema. Tú podías desear a una mujer hasta el tuétano, pero mientras no te acostaras con ella, no había problema. ¿El Señor vino a bajar el estándar o a subir el estándar? No, nada más cuando tú lees el que
maldice en su corazón a su hermano, le llama fatuo, es reo de muerte. ¿Qué está más pesado? ¿Qué carga más? ¿La ley de Moisés o la ley de Cristo? La ley de Cristo es más carga. ¿Pero por qué Él dice, llevad mi carga? Aquí decimos, es que los fariseos te la dejan solo, cárgala. Jesús dice, llevad mi carga, pero ¿qué más dice Él? Dice, llevad ¿qué? Mi yugo sobre vosotros. O sea que Él va a cargar, Él va a arar juntamente con... Sí, no es lo mismo que yo te diga, hermano, ahí cárguele usted. No, el mandato es, juntos jalamos. Dice por ahí una anécdota farisea, llevo dos, que Jesús era carpintero y que los carpinteros, Él sabía hablar de yugo, porque el carpintero de ese tiempo no solo hacía mesas y X o Y, lo que más hacían, dice, eran herramientas de trabajo, áperos de labranza, porque eso era la economía, eran los soldadores de su época, ¿sí? Y dice que llegaban los labradores con su ganado, el buey que iba a arar, con el carpintero, y dice que el carpintero hacía un yugo a la medida para que no le lastimara. Aleluya. El Señor te hace ¿qué? El yugo sobre medida. Saber, esta es oveja, todavía a la oveja no se le pone yugo. Cuando ya agarró cuerpo, entonces a este ya hay que ponerle un yugo. Ya los que tengan más espalda, metafóricamente hablando, diciendo, ponle ya yugo grande. Pero el yugo es esa M, que en un lado se mete el buey joven, el que no sabe, y del otro lado se mete el buey viejo, el que ya tiene la paciencia, la experiencia. Mira cómo hace esto Jesús. Entonces Él está diciendo, tú sígueme, yo voy a quitar esa carga, pero no te dejas sin carga, porque si nos dejan sin mecate, usted ya sabe la historia. Él dice, esta carga judía es para ti solo. No, porque ellos no te ayudan, se van. Pero mi ley, mis cargas, yo las cargo contigo. Y te doy la fuerza, porque yo multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Y conmigo todo lo podrás y nada, y correrás y no te cansarás, y caminarás y no te fatigarás, porque no estarás solo, no, la llevaré juntamente. ¡Aleluya! Contigo. Amén. No lo dejes aplaudiendo solo, es una falta de respeto. Porque mi yugo es fácil. Los que conocen del campo, si usted pone a dos bueyes, pero sin hacer los bueyes, ojo, se pueden matar. Porque cuando van los toros, o sea, el buey, sin castrar, cuando los castran, ya se les llama buey. ¿Sí? Por eso no permite esa falta de respeto que tus hijos te digan, tú güey. Güey significa toro castrado. Dile, no, soy varón de Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Y esto lo saben los granjeros, los ganaderos. En el tiempo del celo, si el toro huele a la vaca, se enloquece y fractura al del otro lado. ¿Sí se imagina? Entonces se necesita un toro, ¿sí?, que ya no sea llevado por la carne. Por eso en la iglesia, es que tú y yo llevamos el yugo. Le digo, no sea que tú todavía andes en la carne y en una de esas jalas buscando mujer y ya nos dejaste. Y ha pasado, nos dejan sin ministerios, hermano. Acá estaban predicando y parecía que llevaban el yugo, pero vieron carne y arrastraron hasta el arado, hermano. Pura metáfora. El púlpito debe ser el arado, iban buscando carne.
¿Y cuál era el problema? Que ya tenían carne, pero les gustaba más la carne. Ya me desvié, esa es otra cosa. Vámonos pues, son las 8:04. Hermano, deja la carga farisea, pero ponte bajo la dirección de Jesús. Y Él te dice, porque separado de mí, nada podrás hacer. No rehuyas al trabajo, no rehuyas a hacer sal y luz. Anímate que Él va con nosotros y Él es la luz verdadera. Y Él es nuestro general, Él es nuestro capitán. Y cuando nosotros en humildad decimos, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandas, pero yo sé que no voy solo, tú vas conmigo. Hay muchas cosas más que aprender, pero llevémonos eso, hermano. Él dice, venid a mí. Y sabes que es una tragedia. Como la gran comisión se ha hecho la gran omisión y la gran invitación se ha hecho tristemente, y lo vamos a ver más adelante. Hay parábolas, hermano, donde dice que un hombre hizo una gran cena y mandó a sus siervos a invitarlos a la cena y lo despreciaron. Y todos tenían excusa, porque uno decía, es que compré una yunta de bueyes y voy a probarla. Es que me acabo de casar y es que compré una finca y voy a verlo. Pero nos decían nuestros pastores, a ver, ¿los invitó a qué? ¿Al desayuno? ¿Comida? En la noche vas a ir a probar tu yunta. Hay excusas tan niñas. ¿Por qué no viniste? Es que esto, es que el otro. ¿Cuál es tu excusa para no venir a Jesús? Buenas noches, Dios le bendiga, lléveselo de tarea en el nombre de Jesús, amén.